Clasificación de los sistemas dispersos. Bueno, pues son diferentes sistemas en los cuales se encuentran disoluciones, coloides, suspensiones y emulsiones. En un momento los voy a presentar, pero primero, como primer concepto es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia se divide y se clasifica en varias maneras, principalmente por sus características, ya sean físicas o químicas. La materia puede ser homogénea si se trata de un elemento, o sea, una sola sustancia pura, un compuesto, que significa la unión de dos elementos que den origen a una sustancia pura, una solución, que es una mezcla homogénea de la cual no se pueden ver sus componentes a simple vista, o una mezcla heterogénea en la que se puede ver cada uno de sus componentes. Principalmente, hoy hablaremos de las mezclas o los sistemas dispersos y cómo se clasifican las mezclas mediante sus características físicas y químicas. Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Las principales características es que las mezclas son homogéneas, corresponden a una unión química en ciertos casos, no se pueden ver las fases que la componen, no se pueden filtrar y requiere de métodos químicos para separarlos. Algunos ejemplos serían el café, el agua de sabor, alcohol en agua o sal disuelta en agua. El comportamiento de las partículas es que éstas se disuelven, aunque para enfatizar más en ello, dependiendo de nuestras sustancias, las partículas se unen molecularmente, como sería el caso del cloruro de sodio, en donde sus aniones y cationes se separan para unirse a las moléculas del agua. Los métodos empleados serían la evaporación, destilación o cromatografía. Los coloides son mezclas que se dan a escala microscópica, en donde las partículas de una o más sustancias se dispersan en una fase dispersa y otra sustancia llamada medio dispersor o fase dispersante. Por tanto, una forma de distinguir una disolución de una coloide es mediante el efecto Tyndall. Sus principales características es que las partículas dispersas en el disolvente, a pesar de ser muy pequeñas, estas se pueden ver con el efecto Tyndall, ya que se dispersa la luz. No se pueden filtrar ni se sedimentan, pero estas se pueden separar por membranas. Un buen ejemplo sería la espuma de afeitar, y el comportamiento de sus partículas es que son sólidas y dispersas en el agua o en el medio dispersante, mas no se disuelven. La mayoría de partículas se disuelven, pero en la coloide un pequeño porcentaje no lo hace, por lo que solo se pueden ver microscópicamente. Uno de los métodos empleados para la separación de este tipo de mezclas sería la evaporación, destilación, cromatografía, coagulación o floculación. Suspensión. Definición. Las suspensiones son una mezcla heterogénea formadas por un sólido en polvo, un soluto, o pequeñas partículas no solubles, que es la fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido. Sus partículas son mayores que las de las disoluciones y coloides, lo que permite observarlas a simple vista. Sus partículas sedimentan si la suspensión se deja en reposo. Principales características de las suspensiones. La uno, que sus partículas son mayores que las de las disoluciones y coloides, lo que permite que se puedan observar a simple vista. La 2, que sus partículas sedimentan si se dejan en reposo. 3, y se pueden separar por medio físico. Ejemplos de suspensiones. Unos ejemplos de suspensiones podrían ser medicamentos, una mezcla de agua y arena, ya que pues, sus componentes se pueden ver a simple vista, agua de frutas y otro ejemplo podrían ser las pinturas vinílicas. ¿Cuál es su comportamiento de sus partículas? Su comportamiento es que las partículas sedimentan si se dejan en reposo. ¿Y qué métodos se pueden utilizar para la separación de esta?
Los métodos que se pueden utilizar principalmente son la centrifugación, decantación y filtración. Emulsión. Es una mezcla heterogénea constituida de dos líquidos no miscibles entre sí, en la que la fase dispersa está compuesta de pequeños glóbulos distribuidos en un vehículo, en el cual son inmiscibles. Principales características de las emulsiones. Sus características principales son que se forman por líquidos inmiscibles, contienen dos fases, la cual son la fase dispersa y una fase continua. Presentan el efecto Tyndall. Las emulsiones presentan el fenómeno físico llamado efecto Tyndall. Ejemplos de emulsiones. Los ejemplos de emulsiones que hay podrían ser, un ejemplo, una mezcla de aceite-agua. Son emulsiones cuando se agitan juntas. El aceite formará gotas y se dispersará por toda el agua. Otro ejemplo podría ser la yema de huevo, crema en expreso. Es una emulsión que consiste en agua y aceite de café. Otro puede ser la mantequilla y la mayonesa. ¿Cuál es el comportamiento de sus partículas? Puesto que las partículas de una emulsión están suspendidas libremente en un líquido, obedecen la ley de Stokes. Si no están cargadas para muchos fines industriales, la definición de estabilidad incluye forzosamente la no coalescencia de las partículas de la emulsión y la sedimentación. Y finalmente serían los métodos que se pueden utilizar para esta mezcla, que son la sedimentación y centrifugación.